Si quieres reconectar con la naturaleza y los recuerdos, Memorial Park es el lugar. Memorial Park, un parque de paz y tranquilidad donde los recuerdos nos acercan y nos mantienen unidos. Memorial Park, el parque del recuerdo. Montaño, el más inteligente de los ministros, dice que existe un plan de golpe de Estado y boicot. O golpe de Estado o boicot, pues no las dos cosas. Y el golpe se lo van a dar ustedes, Montaño, porque ustedes le hacen un tremendo daño al presidente. Claro, ya no es culpa de ustedes, no es culpa de ustedes que el presidente sea pusilánime y que les permita a ustedes hacer lo que ustedes quieren. Malos de verdad, pero son la punta de lanza para tirarse contra Santa Cruz. Entonces les sirven porque Arce no nos quiere a los cruceños, no nos olvidemos. Pongámoslo claro. Y su ministra nos ha dicho inquilinos a los cruceños. Qué raro, ¿no? Don Edil Sandoval Morón fue acusado de haber hecho esos panfletos en el año 1958 que decían separatismo, Santa Cruz a Brasil, no sé cuánto, y después llegó a ofrecer 50.000 pasaportes para que los cruceños se vayan de Santa Cruz. Qué raro, ¿no? Otro cruceño. Puta, daba para todo. Daba para todo. Ponelo a Gary y Julio Prado, porque yo no me voy a... No se aparten de la huella ni aunque vengan degollando, dice la canción. ¿Y saben qué? El narcoavión pesa mucho más que esto que inventaron para el quilombo y creemos lo compró el pleito. Porque no tiene dirección, pues. ¿Qué le va a hacer? Vamos directamente con Gary Julio. Dale. A ver, convengamos en algo. Desde el gobierno de Evo Morales se nos venía diciendo que Bolivia no producía cocaína, que en Bolivia no habían carteles y que la cocaína que transitaba por Bolivia era peruana y esa era la que salía hacia Brasil y Europa. Ese era el verso de Carlos Romero, ministro de gobierno de Evo Morales, la mayor parte de su gobierno. La realidad es otra, todos sabemos que el Chapar es una fábrica inmensa de sulfato y que ya se hace clorhidrato también en Bolivia en grandes cantidades. El descubrimiento de la policía española, que no es un descubrimiento boliviano, de una cantidad cercana a la media tonelada de cocaína en el aeropuerto de Barajas, da cuenta de que había un cartel de narcotraficantes que había encontrado una ruta expedita para sacar su droga desde Santa Cruz y que vulneraba o se hacían a los de la vista gorda 4 niveles de control formal del Estado en esa ruta. Lo que se ha descubierto es lo que hay hoy, pero lo que hubo antes, cuántas veces antes se traficó por esa misma ruta, nadie lo conoce y probablemente nadie lo llegue a conocer. Está claro que quienes trafican sustancias controladas como la cocaína adquieren el favor de las autoridades y de las entidades responsables de combatir este tráfico por la vía del soborno, por la vía de la cooptación, y ahí tenemos a los Sanabria, etcétera, etcétera, que se van haciendo millonarios por la vía de tolerar, hacerse a la vista gorda con el narcotráfico. ¿Vamos a llegar a la madeja? No, hemos descubierto la punta del ovillo por mérito de policía extranjera y esto se va a ir diluyendo esperando que otro escándalo lo tape. Ese siempre ha sido el resultado. En Bolivia no se ha hecho una investigación a fondo para dar con los verdaderos dueños del negocio ilícito de tráfico de drogas. No se ha hecho nunca. Como no se hace tampoco en México, ni se hace en los Estados Unidos, ni se hace en Brasil probablemente. Lo cierto es que aquí, que es donde se origina este producto nocivo que se trafica, nunca se ha llegado a identificar a los propietarios de las fábricas y de los productos que se trafican ilegalmente. Siempre se ha llegado a los pisacocas, a las mulas, a la gente de las estructuras bajas. Trabajo serio, profesional, que capacidad sin duda hay, pero decisión política de hacerlo nunca ha habido. El director de la FELCN aparentemente tenía conocimiento de esto. Y si él tenía conocimiento, también su inmediato superior, y así sucesivamente hasta llegar al ministro, o tal vez el presidente.
se debió o se debería ya tomar acciones en contra de estas personas, digamos, porque todavía están allí. Claro, los responsables de las instituciones que tienen que ver con el control de la salida de este tipo de estupefacientes ya debían haber sido removidos de su cargo, sustituidos por otros funcionarios y sometidos a una investigación. Eso es lo mínimo. No estamos hablando de 4 kilos, estamos hablando de media tonelada. Entonces, obviamente es un sistema de tráfico de estupefacientes que ha funcionado con mucha tolerancia de parte de las autoridades llamadas a combatirlo. Entonces sí, desde el ministro para abajo debieran haber sido ya removidos una serie de responsabilidades. Hay un viceministro del área, ¿no?, que tiene la responsabilidad política y ni siquiera una llamada de atención. Entonces, obviamente, mientras menos cambios y menos modificaciones hayan al sistema de control de tráfico, nos va a quedar más claro a los ciudadanos que ahí está el nivel de complicidad y de encubrimiento de esta actividad. Ahora Carlos Romero aparece diciendo en el 2019 hicimos la denuncia. No, Romero fue muy cínico durante toda su gestión. Él estuvo siempre consciente que Bolivia producía y aumentaba su nivel de producción de drogas. Por eso aumentaban los cultivos. La reducción era ínfima comparado con la cantidad que crecía la cantidad de cultivos. El asalto al Tignis no tuvo otra motivación que nuevas tierras para cocales. Entonces Carlos Romero es el menos indicado para cuestionar nada con relación al narcotráfico. Han sido borradas las imágenes en las cámaras de seguridad. Hay protección política, es mucho más grande la protección política, se trata de tapar tal vez el poder llegar a altos políticos en el país. ¿Cómo se ve? Está clarísimo que hay protección política. No se puede hacer un negocio ilícito de esta magnitud sin protección política. Eso es imposible. O sea, para que un policía esté dispuesto a arriesgar su carrera, su profesión, su salario, su supervivencia, es porque algún político de arriba le está diciendo hacerlo y le está haciendo llegar algo de la plata de la corrupción. De lo contrario es imposible. Entonces, hay un nivel de protección política. Por eso, del viceministro de Defensa Social para abajo, debieron existir cambios radicales ante este descubrimiento de la policía española. Pero no los hay, ¿por qué? Porque probablemente sea más alto de lo que pensamos el nivel de implicación política en esto. Hace muchos años que se habla del cartel de los soles de Venezuela, que es el que controla el tráfico de drogas de Bolivia. Se han hecho investigaciones periodísticas muy serias desde Brasil, como el de Coutinho Neto, creo que apellida, mientras acá hay un silencio abrumador. El caso se ha declarado en reserva durante 10 días, dice, pero también puede ser ampliada la reserva. Ya transcurrió más de una semana del descubrimiento de esto y los cambios no se han percibido. Entonces está claro que la reserva probablemente sea para alejar a los medios del trabajo que se está haciendo para encubrir esta situación. El borrado de los registros de las cámaras es parte de eso. Entonces la reserva no ayuda, más bien echa más sombra sobre algo que debía ser transparente. Doctor, algo que se dio a conocer también es que uno de los detenidos ya tiene antecedentes por el tema de narcotráfico también en otra salida que se habría dado también desde el aeropuerto internacional de Viru. Es decir, esta estructura de la cual usted me habla, puede ser que con esta acción que se lleva a cabo no sufra ningún daño, digamos, es decir, está internado ya en el lugar. Pero eso es lo evidente, ¿no? Si los mismos actores siguen actuando a pesar de haber sido sorprendidos antes, es porque el sistema funciona por encima de la ley, por encima de los cargos, por encima... Absolutamente de acuerdo. Bolivia es el tercer país productor de cocaína con al menos el 22% de la producción total de cocaína en el mundo. Estamos hablando de harto. Pero producimos menos que Perú, sí. Y que Colombia, sí. Y se pelean Perú y Colombia. A veces Perú ha sido principal productor, sí. Pero nosotros producimos el 22%, casi un cuarto de la cocaína que se produce en el mundo es responsabilidad nuestra, como país. Entonces, dejémonos de historia. Todo lo que está ocurriendo no es solo el cártel de los soles, es el Tren de Aragua. Son jóvenes ustedes, pero el caso de los Marielitos, ¿se acuerdan? El caso de la salida de los cubanos que tomaron la embajada y al final los dejaron irse.
vaciaron sus cárceles los cubanos porque ya no tenían ni para darle de comer. Y vaciaron sus cárceles y los mandaron cambiar. Los mandaron a Estados Unidos. Lo mismo ha hecho el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Los largan a sus delincuentes para que vengan, para que se vayan de Venezuela. Y tienen el famoso tren de Aragua que es manejado desde la cárcel del Tocón en Venezuela. Tráfico de mujeres, tráfico de niños, tráfico de lo que ustedes quieran. Venezuela, Ecuador, Colombia, no, eso es para arriba, pero Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile hacen lo que les da la gana. En Chile han tomado un pueblo fantasma, ¿sabían eso? Han tomado un pueblo fantasma. Y nosotros, tranquilos, no importa nada. El negocio es más poderoso que... Es tan pinche este país. Es tan pinche este país que el negocio de los narcos es más plata, tiene más plata que este país. Que todas sus reservas. Porque no les voy a decir de sus explotaciones, porque sus explotaciones no sabemos si algún día la van a hacer, y cuando uno tiene algo ahí para nada, no es nada. ¿Cuánto vale? Nada. Mientras no lo trabajé no vale nada. No, pero el salario de Uyuni, sí, pero mientras no lo trabajé en serio, no vale nada. Vamos con Alejandro Colanzi. ¿Quiénes pueden evadir responsabilidad? Aclaro una cosa. El viceministro del Castillo, el famoso señor Mamani, es cocalero del Chapare, y claro, como era del sector Evo Morales y se volcó y tiene ya adeptos entre ellos, no lo van a sacar nunca. Y él fue el que pidió a Yerko Terán exfiltren el asunto de Vallesacta. No nos olvidemos de eso, sigamos. Hay que analizarlo siempre en global. Primero, hay una expresión que a mí siempre me ha impresionado mucho. Las medias verdades o las medias mentiras son más perversas, ¿no?, que de lo que es. Ese es un elemento que yo veo muy reiterativo a nivel de autoridades. ¿Y por qué de autoridades? Porque pues nosotros de los impuestos pagamos a los sueldos, ¿no? Porque no es de su billetera que están ahí en ese cargo, ¿no? Pero es para generarnos certidumbre. Esa es una obligatoriedad del aparato del Estado. Lo cierto, lo real, es que la policía europea, la policía latinoamericana ya no le comparte a la policía, a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, los operativos previos, porque desconfía que filtren. Ese es un elemento de fondo que no se está discutiendo. Segundo elemento de fondo, el Estado boliviano, a través de los organismos internacionales, supo una semana después del hecho, en febrero, y solo tuvo que explotar a través de un medio de comunicación europeo la noticia meses después, porque había silencio absoluto entre los llamados, obligados y pagados su sueldo para encarar la lucha contra el narcotráfico. Entonces, ¿a quiénes se protegía desde el momento de hacer la acción? ¿A quiénes se protegía desde el segundo momento en que conocen y no actúan? Y ahora, ¿a quiénes se protege agarrando solo digamos, a los cabezas de turco, los chivos expiatorios para mostrar las imágenes? Pero además es muy risorio, digamos, genera risa que cuando estallan estos escándalos que vinculan al órgano que depende del ministro, comienza a volar un helicóptero, comienzan los puntos de control en muchos lugares con buen uniforme, ¿no?, tratando de lavar. O sea,
¿Cuándo me porto yo bien? Cuando he hecho algo malo. Lo que está sucediendo acá es que no sabe el Estado boliviano, y cuando hablo del Estado me estoy refiriendo al aparato del Estado que tiene que luchar contra esto, no sabe cómo manejar el escándalo. De repente, como dicen, digamos, otras opiniones, es que están cubriendo algo, ¿no? Obviamente no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? No se lo puede tapar. Es demasiado evidente, bochornoso, criminógeno. Siempre estamos diciendo de que es el aparato del Estado el que más crimen fomenta, por acción o por omisión. Es uno más. Esto va a ser uno más, además, ¿no? Son muchos los casos que se denuncian, muchos los que... Y eso, de los que no se denuncian es otra cosa. Los que no se descubren son otras cosas. ¿Es posible que el ministro de Gobierno no tenga control sobre sus subalternos, digamos? La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico participa en 5 de los 7 metros que hay en el aeropuerto. Cuando hay una... se llama pesos y contrapesos. Cuando hay una lucha, que es un término de guerra, siempre está el contrapeso, que es la contrainteligencia. Y la contrainteligencia le hace inteligencia a los supuestamente buenos, ¿no? A los que hacen algo, o sea, a los que llevan adelante una lucha, porque tienen que fiscalizarlo. Un bombazo de dólares nadie lo aguanta, decía Carlos Fuentes en el siglo pasado. Entonces, el cálculo del narcotráfico en Bolivia es un movimiento de 2.200, 2.500 millones de dólares. No es poca cosa. Quien trate de desligarse de la responsabilidad no es solo de quienes deben actuar para controlar, sino también de la contrainteligencia que debe fiscalizar a los que actúan, a los que deben actuar. Entonces, ese es otro filtro de la cual se quieren lavar la mano. No solo el tema de cámaras, no solo, bueno, lo hemos visto también en otros informes, como el caso del señor fallecido. De 64 cámaras solo se manejaron 10 o 11 cámaras, entonces, y se adelantan en dar informe. Hace más de 30 años que Chocolate se unió a la leche y formaron un clásico para nuestras vidas. ¿Quién no ha tomado un chocolate delicioso? Es por eso que ahora lanzaron una nueva campaña, juntando 2 clásicos de nuestra infancia, como el rock y las series animadas. ¿Qué estás esperando para ver la nueva publicidad de Chocolate? Te va a encantar, y más si la acompañas de tu chocolate listo para tomar a toda hora. No seas cojudo.